Dios les bendiga en esta oportunidad. Estamos una vez más transmitiendo, compartiendo la palabra del Señor. Gracias por ver este video, gracias por quedarse y verlo hasta el final. Si usted desea suscribirse al canal, puede hacerlo, y regularmente usted estará recibiendo estos mensajes de la palabra de Dios. Somos Iglesia Cristiana Filadelfia, una iglesia que predica el Evangelio de Jesucristo acá en Amatitlán, y en esta oportunidad queremos orar y pedir la dirección de Dios antes de leer la palabra y poder compartir este tema. Así que voy a pedir al hermano Osvaldo que él nos dirija en palabras de oración para que el Espíritu Santo nos guíe en esta oportunidad. Amén, muy buenas tardes. Dios les bendiga en esta hora. Bendito sea el Padre porque nos dio la bendición de poder estar hoy acá delante de usted, incitándolo a que entre en una intimidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a dar inicio a una lectura, a un estudio para que usted aprenda, para que usted entienda y para que usted escudriñe su corazón, sus pensamientos, su caminar en la vida. Así de que en el nombre de Jesús vamos a hacer una pequeña oración antes de empezar, y vamos a empezar orando en el nombre de Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amantísimo Dios y buen Padre de nuestro Señor Jesucristo, que tu Espíritu Santo en este momento, mi Señor, ministre, Padre, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Ministra, mi Señor, la lengua, mi Señor, y cada una de las palabras que van a salir de nuestros labios sea, Padre de la gloria, una semilla que da fruto a 100 por uno. Padre, gracias te doy por este momento, por esta bendición que nos das de poder venir y impartir una palabra a tu pueblo, de poder, mi Señor, declarar esa palabra, mi Señor. En el nombre de Jesús, mi Señor, te damos gracias, Padre. Bendito sea tu nombre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bien, vamos a compartir en esta tarde el tema bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a hablar entonces de este tema, bautismo en el Espíritu Santo, y vamos a leer Hechos capítulo 1. Vamos a leer del versículo 4 al 5 y también vamos a leer el versículo 8. Así que voy a pedir que el hermano José nos lea Hechos capítulo 1, versículo 4 al 5 y también el versículo 8. Amén, gloria a Dios. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y estando juntos, les mandó que no fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de unos días. Pero recibiréis, dice en el 8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Amén. Este pasaje está enmarcado dentro de el tiempo, los días en que Jesús estuvo con sus discípulos después de la resurrección. Estuvo, por decirlo así, preparándolos, ¿no, hermano? Estuvo así como conversando con ellos. Yo creo que los discípulos, los 12 apóstoles y algunos otros que andaban alrededor de ellos, ya habían despejado muchas dudas, porque al principio ellos creían, tenían fe, pero luego a veces dudaban. Y cuando vieron a Jesús crucificado, ellos, todo se les vino para abajo, a su fe se acabó, de tal manera que muchos de ellos comenzaron a buscar otra vez sus redes, los que eran pescadores, ¿verdad? Volver a sus trabajos, volver a su actividad, porque según ellos todo había sido una ilusión y se había acabado. Pero de repente
se dan cuenta que Jesús resucitó como Él lo había profetizado. Y entonces yo creo que otra vez resurgió la fe en ellos. Dijeron, no, maravilloso, Jesús resucitó. Y este pasaje de Hechos capítulo 1 nos muestra ese momento en el que Jesús como que tiene la última plática con ellos antes de ascender al cielo. Y es maravilloso ver que Él les hace énfasis en el bautismo en el Espíritu Santo. Y yo le coloco bautismo en el Espíritu, porque sería diferente si dijéramos bautismo con el Espíritu. No, la frase correcta es en el Espíritu. Entonces en esta tarde ese es el tema que queremos desarrollar. Y para empezar, el primer punto sería el significado de la palabra bautismo. La palabra bautismo viene del griego bautizo o bautizar, que significaba teñir, o sea, meter. Dice que los que hacían las telas en la antigüedad, pues hoy en día estamos en la era moderna y ahora hay máquinas, ¿verdad? Y todo, una serie de inventos en la industria, pero en ese tiempo todo era manual, todo era así. Agarraban el hilo y si le querían cambiar color lo metían en la tinta y lo sumergían, y ese era el bautizar para ellos. Entonces la palabra en realidad bautismo significa sumergir, cubrir completamente en algo. No sé, hermano Osvaldo, ¿cómo entiende usted la palabra sumergir? Bueno, la palabra sumergir, como decía el pastor Simon, de que en el griego dice bautizo, bautizar, que significa sumerger, o una persona que, hay una palabra también que utilizan las personas que es curtir, o sea, lo curten dentro de la tinta donde lo sumergen, o cuando van a hacer frutas o están curtiendo frutas o están haciendo algo que se fermente, ¿verdad? Pero aquí habla nuestro Señor de una inmersión en el ámbito espiritual, porque Juan habló sobre una inmersión, pero en el ámbito físico, para que fuera visto a los ojos del hombre y que el hombre confiara en que al ser sumergidos dentro del agua, ellos iban a ser limpios. Pero aquí estamos hablando de algo más profundo todavía, porque cuando estamos hablando de sumergir en el Espíritu, estamos hablando que nosotros tenemos que permitir que sea el Espíritu Santo inundando nuestro corazón, todo nuestro ser. Amén. Excelente la definición que usted nos amplía ahí. Realmente bautismo en agua, el bautismo en agua nosotros sabemos que no salva, sino que nosotros estamos clarísimos en la palabra de Dios que la salvación es el resultado de la obra de Cristo en la cruz. O sea, cuando una persona dice yo creo en Jesús y creo que ese sacrificio que Él hizo ahí, lo hizo por mí, y le pide a Dios que le perdone sus pecados, la sangre de Cristo lo limpia, y esa es la salvación. Entonces esa persona viene y como un testimonio público de que ya creyó en Jesús y que ya es salvo por la gracia de Dios, se mete al agua. Hermano José, la palabra bautismo, por eso nosotros ahí sí que bíblicamente el único bautismo válido es el de sumergirnos. Coméntenos usted algo acerca de las ideas de otras personas que piensan que un rociamiento de agua es un bautismo. Sí, hay muchas ideas erróneas conforme el bautismo. Podemos ver muchas ideas de este tipo. Yo precisamente fui católico, ¿verdad? Pues estuve en el catolicismo, entonces un par de veces fuimos a Esquipulas con toda mi familia y sale un sacerdote con una varita, como que fuera escobita, rociando a la gente, ¿verdad? Entonces posiblemente ahí lo pueden tomar ellos como un bautismo, pero no. O sea, el bautismo es sumergir total, ¿verdad? En el catolicismo también se practica el bautismo de niños, de posiblemente recién nacidos, ¿verdad? Entonces a un niño recién nacido es muy difícil sumergirlo, o sea, se puede ahogar, ¿verdad? En la sumersión. Entonces ellos lo que hacen es solo mojarles la cabeza,
pero por eso dice en la palabra y estipula que Jesús se bautizó a sus 32 años, antes de entregarse, como dice la palabra, como cordero iba al matadero, ¿verdad? Entonces, Él enseñó que también tenemos que tener conocimiento para podernos bautizar, para poder sumergirnos en este caso, ¿amén? Muy bien, entonces acá en donde leímos dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Y cuando Jesús ya estableció la iglesia, Él también dijo a los discípulos, vayan y bauticen, a los que crean, bautícenlos. No dijo bautícenlos y después que crean, no, el orden bíblico es que crean, o sea, si se convierten, si creen en mí, si se entregan a mí. Entonces el bautismo, entonces vamos a ir ya aterrizando esta idea. El bautismo en agua es un testimonio público de una obra interna. O sea, Dios ya hizo la obra internamente, entonces ahora yo públicamente y externamente voy a dar testimonio de que ya creo en Jesús, de que creo en Cristo. Entonces, como creo en Cristo, me sumerjo en el agua. Y dice Romanos capítulo 6, que no vamos a leerlo por falta de tiempo acá, es muy extenso este tema. Dice que fuimos sepultados juntamente con Él en el bautismo para resucitar a una vida nueva. Entonces, sumergidos, metidos el 100% bajo el agua, salimos bautizados en agua. Pero ahora Jesús dice en el versículo 4, les pidió a sus discípulos que por favor no se fueran de Jerusalén. Les dijo, no, quédense en Jerusalén. Estaban en el aposento alto, en esa casa, vamos a imaginarnos una casa de 2 niveles, aunque no sé cómo eran las terrazas de ese tiempo, ¿va? Pero ahí estaban ellos, en el aposento alto, o por decirlo en el segundo nivel, o en un lugar así especial. Y Jesús les dijo, no se vayan hasta que ustedes no hayan sido bautizados en el Espíritu Santo. Entonces ellos, me imagino que algunos dijeron, Señor, pero si nosotros ya nos bautizamos en agua. Y Jesús dijo, pero hay otro bautismo. El bautismo en agua fue un testimonio público de que ustedes ya creen en mí, pero ahora viene otro bautismo. Y de eso vamos a hablar en ese tema. Estamos hablando ya el bautismo en el Espíritu Santo. Y como dijimos, el bautismo es sumergirnos. Entonces, sumergirnos en el Espíritu. ¿Qué significaría sumergirnos en el Espíritu, hermano? La verdad es de que nosotros como seres humanos seríamos incapaces de poder sumergirnos en el Espíritu. Bueno, Dios nos bendijo con un Espíritu, pero cuando nosotros venimos y cuestionamos la palabra de Dios o con una mente natural queremos entrar en un ámbito espiritual, es muy difícil. ¿Por qué? Porque la mente lo hace creer a usted que se está sumergiendo o que está entrando al reino de Dios. Pero nosotros no podemos entrar al reino de Dios si no es a través del Espíritu Santo. O sea, esto significa de que nosotros tenemos que despojarnos de todo pensamiento, de todo rencor, de todo odio, de toda tristeza guardada en nuestro corazón. Porque hay una palabra donde dice, pastor, hermano José, donde dice de que hay habitaciones en el corazón, ¿verdad? Entonces las personas utilizan esas habitaciones y se encuentran dentro de habitaciones de tristeza, amargura, y hay muchas cosas que tal vez ellos dicen, es que yo no estoy haciendo nada malo, yo estoy bien, estoy yendo a la iglesia y todo va bien, pero no sucede nada. Lo que pasa es de que hay algo interno dentro de usted que usted todavía no ha podido encontrar. Y eso, cuando usted viene y se abandona en Dios, en Cristo Jesús, entonces el Espíritu Santo viene, porque uno no puede ser en Él, sino que es Él en uno. Amén. Entonces, bautizarnos en el Espíritu. Imaginémonos que esto ya no es físico, ya no es material. Nosotros tenemos un espíritu, pero es un espíritu que Dios puso en nosotros. Somos el verdadero ser. Somos seres espirituales con cuerpo y alma. Entonces, pero el Espíritu Santo es Dios, es divino, es Dios. Entonces,
nosotros nos sumergimos, nos metemos, o sea, esa es nuestra consagración a Dios. Señor, yo me entrego totalmente, yo quiero que, como decía usted, que esas habitaciones que todavía tal vez están cerradas, lo exponemos todo a Dios y nos exponemos a la presencia de Dios. La palabra exponerse significa como cuando uno se toma un rayo X, ¿va? Uno expone su cuerpo a esa luz y lo traspasa. Entonces nosotros cuando venimos a la palabra de Dios, nos exponemos a la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos traspasa y nos muestra lo bueno y lo malo que hay en nosotros. Pero cuando venimos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo dice que es como un fuego, y ese va a quemar todas aquellas cosas que no estén bien en nosotros. Entonces el bautismo, hermano, aquí anotábamos en el bosquejo, o sea, que tenemos en el esquema, que no solo es una experiencia, sino también es una condición. No sé si usted me puede ampliar el concepto. No es solo una experiencia. Amén, gloria a Dios. Déjeme comentarle que es muy cierto que en experiencias tenemos mucho, pero tenemos una condición en la cual podemos estar bien delante de Dios o podemos estar mal delante de Dios. Porque como mencionábamos de los cuartos, ¿verdad? Los cuartos que usted tiene en su corazón, usted tiene guardado mucho ahí que nadie más sabe, pero Dios sí. Entonces, si usted no entrega esos cuartos a papá, usted no puede tener una condición buena para que el Espíritu Santo le inunde y lo bautice, para que usted pueda servir y seguir a Jesús, para que usted pueda seguir a Dios. Porque nosotros somos seguidores, pero también somos vividores. O sea, tenemos que vivir en Dios, tenemos que vivir en la Biblia, en la palabra. Yo decía hace poco, no hace mucho, decía yo, quiero tratar de hacer la palabra vida en mí, ¿verdad? Entonces es lo que tenemos que hacer, y es lo que tenemos que dejar que el Espíritu nos inunde, que el Espíritu nos llene de su paz, de su amor, liberar todo lo que tenemos en nuestro corazón para poder ser libres y para poder ser bautizados en el Espíritu, para que podamos seguir y servir a Cristo como Él se lo merece. Amén. Entonces ese es mi... Amén. Entonces es maravilloso, porque es una experiencia. El bautismo en el Espíritu es una experiencia, pero no solo se queda ahí como experiencia, sino que realmente nosotros debemos estar siempre en el Espíritu, siempre vivir en el Espíritu. Por eso cuando Jesús habló con Nicodemo, ¿verdad?, le dijo que el que es espiritual es como el viento. Entonces, miren, nosotros estamos rodeados del viento. O sea, por encima, a los lados hay, incluso dentro de nosotros hay el aire que tiene el oxígeno. Nosotros vivimos y nos movemos en el aire, aunque no se vea. Entonces, la palabra espíritu también en el griego es ruah, que significa viento. Por eso dice ya en el capítulo 2, y usted eso lo puede leer usted en su casa, que cuando se dio la experiencia de ellos del bautismo en el Espíritu Santo, dice que hubo como un viento recio que sopló sobre cada uno, y hubo una explosión, un estruendo, y de repente cuando la gente oyó eso y acudió a ver qué había pasado, cada discípulo tenía una lengua de fuego encima de su cabeza, y ellos estaban incluso hablando en otros idiomas que nunca habían aprendido. Entonces, y la gente los oía en sus propios idiomas. Imagínense qué milagro. Entonces ellos en ese momento estaban sumergidos en el Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo había venido sobre ellos y los había cubierto totalmente, por delante, por detrás, a la derecha, a la izquierda, arriba de ellos, debajo de ellos. Ellos estaban literalmente caminando y moviéndose en el Espíritu. Y entonces no es solo una experiencia. El bautismo en el Espíritu Santo no es algo que sucedió hace 10 años, pero usted ya no siguió buscando a Dios, ya no oró, se alejó. Entonces se apaga el Espíritu en nosotros. Pero cuando nosotros queremos tener esa experiencia, pero mantener esa experiencia constantemente todo el tiempo, esa es la voluntad de Dios para nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿estamos como creyentes, como cristianos, estamos bautizados en el Espíritu o solo todavía estamos con el bautismo de agua? Mucha gente todavía está solo con el bautismo de agua y no ha tenido esa experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Es necesario como cristianos que lo busquemos, hermano. Amén. La verdad es de que es el tema que hoy se está tocando es un tema muy delicado. Muchas personas lo ven como algo literal, o están hablando del Espíritu Santo, están hablando de Jesús. Pero yo le decía a una persona en un momento, yo le decía,
papá me dio la voluntad de la oportunidad de poder predicar, eran como 35 personas. Y estas personas, el Padre puso en mi corazón, diles, yo quiero que escuche bien esto porque es bien tremendo y bien poderoso lo que el Padre demanda a través de su palabra. No son solo palabras, sino que son palabras. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted está conociendo a Dios y el Espíritu Santo lo está ministrando a la misma vez. Entonces, cuando Él me permitió ese momento de poder estar ahí con esas personas, Él trajo a mi corazón estas palabras y fueron estas. Les dije, ¿cuántas personas de acá han recibido a Cristo Jesús en su corazón? Y vinieron todas las personas y levantaron la mano. Y les dije, ahora den palmas para ustedes. Y dieron palmas. Y de seguidamente les dije esto, ¿cuántos quieren recibir al Espíritu Santo? Todos levantaron la mano. Muy bien, bendito sea Dios y para Él sea la gloria, ¿verdad? Entonces invité a los hermanos y le dije, hermanos, si usted hoy quiere recibir al Espíritu Santo, venga y póstrese delante del trono de la gracia y no se levante de ahí hasta que no reciba la llenura del Espíritu Santo. Yo no sé si usted va a pasar 5, 3, 4, una semana o 15 días, papá lo va a dejar ahí. Pero si usted tiene esa hambre y sed, tiene que hacer eso. Usted no se levanta ahí, doble sus rodillas hasta no ser lleno del Espíritu Santo. Y me dijo un hermano, pero y yo tengo que ir a trabajar, mi familia tiene que comer. Entonces mi pregunta es, ¿en qué están creyendo? Entonces es muy delicado porque realmente si usted quiere tener un encuentro con el Espíritu Santo, tiene que abandonarse y despojarse del mundo. ¿Por qué? Porque eso es lo que demanda el Padre, porque Dios no se place en la carne, sino en el Espíritu. Cuando Jesús está acá, vimos claramente en el 4 que Él les dijo, no se vayan, tienen que permanecer. Ellos estaban, dice, reunidos, ahí eran 120. Estaba María, la madre de Jesús, estaban los 12 apóstoles, estaban todos los demás que habían seguido a Jesús. Y entonces ellos estaban ahí y Jesús dijo, no se vayan, tienen que esperar. Pero la pregunta es, ¿cómo tenían que esperar? Y usted puede ver en el versículo 14, que vamos a hacer referencia ahí, donde dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea, estaban en una actitud de oración. Y estaban diciéndole, Espíritu Santo, te anhelamos. Ya Jesús nos dijo que nos vas a bautizar, deseamos recibir ese bautismo. O sea, ellos estaban, nosotros como cristianos, si no hemos recibido el bautismo con el Espíritu Santo, debemos anhelarlo, debemos desearlo, debemos buscarlo en oración. Decirle, Señor, yo sé que hay una promesa de bautismo de Espíritu Santo para mí y yo lo quiero recibir, yo quiero ser sumergido en el Espíritu Santo. Ahora, ¿para qué Dios nos bautiza con su Espíritu Santo? Tiene que haber un propósito. Dios no hace las cosas solo por hacerlas. ¿Por qué Jesús les dijo, quédense aquí y no salgan de Jerusalén, no salgan del aposento alto hasta que no hayan sido bautizados con el Espíritu? Hay una razón. Necesitaban ellos recibir poder, lo que dice el versículo 8, porque dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros somos llamados por Dios entonces a expandir su reino. Somos llamados a llevar más allá el Evangelio. Y yo siempre digo cuando hablo de estos temas, ¿qué hubiera pasado si los discípulos, los apóstoles no hubieran cumplido con la gran comisión de expandir el Evangelio? Se hubiera muerto esa generación y se hubiera acabado la iglesia. Pero bendito sea Dios que ellos empezaron a predicar, y aunque hubo persecución, aunque tuvieron que dar su vida, muchos de ellos por la causa de Cristo, predicaron y le enseñaron a otros, eso le enseñaron a otros. Y mire, durante ya casi 2000 años, o más de 2000 años, pero más de 2000 años, el Evangelio se ha predicado y se sigue predicando. Mire, en Estados Unidos hay un pastor que hasta lo capturaron y fue a la corte, el hermano John MacArthur, ¿no?
Y sin embargo, Dios lo respaldó y ganó los casos y sigue predicando. Entonces, hay persecución. En la actualidad hay un pastor en Chile que dice que estaba predicando, llegaron y le pegaron, fue agredido, y sin embargo él sigue predicando y nosotros seguimos predicando. Entonces, para eso Dios dice, necesitan ser bautizados con el Espíritu para que tengan poder. Esa palabra poder que está en el versículo 8 es la palabra griega dunamis, que significa poder, significa fuerza. Entonces, poder, necesitamos el dunamis de Dios, el poder de Dios, para poder ser testigos de Cristo. Hermano José, amplíenos usted ahí el aspecto de ser testigos. ¿Qué significa ser testigos de Cristo? Gloria a Dios. El ser testigo de Cristo, no por fuerza o no necesariamente tenemos que ver lo que Jesús hizo. Tenemos que ir más allá. En la palabra nos enseña todo lo que Jesús hizo y dijo a sus apóstoles, a las multitudes. Entonces, estar en este momento como testigo para mí sobre la palabra que estamos leyendo, ¿verdad? En este momento, es decirle sí. ¿Por qué? Soy testigo porque yo estoy leyendo la palabra y es inspirada por Dios. Entonces estamos siendo testigos de que Jesús, acá a sus discípulos, decía, pero recibiréis poder, ¿verdad? Entonces esto, y yo he sido testigo de esto, y hay milagros de las cuales hemos sido testigos que Jesús hace a través de nosotros, que el Espíritu Santo hace a través de cada persona. Si usted se entrega a Cristo, se entrega a Dios tal y como Él quiere que usted se entregue, usted puede tener el poder para sanación, usted puede tener el poder para liberar, puede tener el poder para desatar. Entonces, tenemos poder en Cristo, pero todo esto lo afianzamos también a la fe, porque si no hay fe, no tenemos poder, porque la fe mueve montañas, dice la palabra. Entonces tenemos que tener ese poder en nosotros y somos los testigos de que Jesús hoy en día sigue haciendo milagros. Ser testigo básicamente es decir, yo lo vi. No es que me lo contaron, porque imagínate que llega un testigo a un juicio y dice, es que yo vengo aquí como testigo porque a mí me contaron. Mal testigo. no va a prosperar ese testimonio, sino que va a prosperar aquel testimonio que diga, yo lo vi. O sea, por eso dice que la mejor definición de testigo es aquel que aporta evidencia. Entonces nosotros aportamos evidencia, es decir, decimos, mire, yo les voy a compartir esta anécdota. Dice que una vez un cristiano fue abordado por un inconverso, de esos que critican la palabra, y le dijo, ¿y vos crees en la Biblia? Y el cristiano dijo, sí, yo, con lo que usted dice, ¿va? Yo creo en la Biblia, es palabra inspirada. Pero, ¿y vos te tragás ese cuento de que Jesús convirtió el agua en vino? Yo no creo eso, dijo el incrédulo, ¿va? ¿Y vos te tragás eso? Y el cristiano le dijo, mira, le dijo, yo no te puedo refutar esa tu idea de que sí o sí no, pero yo te voy a contar lo que yo he vivido. En mi casa, Dios cambió la cerveza por leche. Y eso yo lo vi. Y el incrédulo le dijo, ¿cómo así? Sí, porque yo antes malgastaba mi dinero en cerveza y cuando conocí a Cristo, ese dinero ahora lo invierto en leche para mis hijos y para mi familia. Entonces, para mí ese es un milagro. Y si Dios pudo hacer ese milagro en mi vida, ¿por qué no creer que Dios convirtió el agua en vino? Entonces, somos testigos de lo que Dios hace, de lo que Dios hizo. Aquellos hombres fueron testigos oculares, ¿verdad? O sea, ellos vieron, anduvieron con Jesús, vieron los milagros, vieron las sanidades, vieron las liberaciones, vieron así. Qué privilegio, ¿verdad, hermano? Privilegio de ellos. Pero nosotros, como dice hermano José, lo seguimos viendo en nuestra vida, cómo Dios cambia las circunstancias, cómo Dios hace que las circunstancias sean favorables a nosotros. Entonces, somos testigos. Pero ahora, hermano Osvaldo, ¿dónde tenemos que empezar a ser testigos nosotros de Cristo? Nosotros, desde el momento que nosotros abrimos nuestros ojos, somos testigos de que Dios está con nosotros, porque Dios es el dador de vida, y mientras tengamos vida, Dios está con nosotros. Y eso no muchas de las personas no lo entienden, no lo comprenden, porque
Sabe, yo le voy a decir algo. Muchas de las personas necesitan que alguien les enseñe, necesitan tener líderes y necesitan someterse bajo el seno de alguien para que alguien los instruya, porque ellos se sienten incapaces de poderlo lograr. Entonces hoy yo te invito a que tú seas un testigo de nuestro Señor Jesucristo, por lo que nuestro Señor Jesucristo está haciendo en tu vida. Y es importante entender de que cuando nosotros somos testigos de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, a veces las cosas pasan enfrente de nuestros ojos, las cosas están pasando a la par, pero porque las personas viven en un ámbito, en el mundo, en un ámbito literal, entonces son incapaces de poder ver las bendiciones que Dios tiene preparadas o las bendiciones que Dios derrama sobre la vida de ustedes a cada momento. Yo soy testigo de Dios. ¿Por qué? Tengo la bendición de poder ver a mi pastor, tengo la bendición de poder ver al hermano José, tengo la bendición de poder ver a la hermana Patti, esposa del pastor Simon, y una bendición muy bella, que hoy en la mañana me pude levantar, ver a mis hijos, abrazarlos y darles un beso. Entonces esa es una bendición, es un milagro que Dios me ha dado. Amén. Gracias, hermano. Entonces sí, somos testigos. Y yo le digo, ¿a dónde empezamos a ser testigos? Desde las personas más cercanas a nosotros. Desde las personas más cercanas, más próximas a nosotros. Porque si usted ve el versículo 8, dice, y me seréis testigos en Jerusalén. Era donde ellos estaban. Entonces algunos predicadores dicen, Jerusalén es tu familia, los que están más cerca. Ahí tienes que empezar a ser testigo. Y luego un poquito más allá, Judea, la vecindad, los de la colonia, los vecinos. Y luego Samaria, un poquito más allá. Y de ahí hasta lo último de la tierra. Entonces hay gente que se convierte y dice, yo quiero servir a Dios, hermano, pero yo quiero irme de misionero a Estados Unidos, ¿verdad? O quiero irme de misionero a tal país. No, el reino de Dios no funciona así. Si un día Dios tiene sus planes de llevárselo allá, pues gloria a Dios, pero usted tiene que comenzar de cero. Tiene que empezar a ser testigo ahí donde está, ahí en su grupo de trabajo, ahí en su familia, ahí en el vecindario. Tenemos que ser testigos de Cristo. Pero ¿cómo vamos a poder ser nosotros testigos efectivos de Cristo? Cuando estemos bautizados por el Espíritu, con el Espíritu Santo, y que nos mantengamos en ese bautismo. Como decía, éramos en la parte final, no solamente que sea una experiencia, sino que sea una vivencia, que todos los días nos levantemos y digamos, Señor, hoy me quiero mover en tu Espíritu, hoy quiero mover, y yo quiero que tu Espíritu Santo sea el que me lleve y me traiga y me lleve a donde Él quiera, porque al final el Espíritu Santo es Dios y es soberano, y Él lo va a llevar a uno a donde Él quiere, porque de repente hay una necesidad ahí. Y uno puede dar testimonio de Cristo, decir, mire, Cristo tiene poder para sanar, para salvar, para libertar. Cristo tiene poder para cambiar esta circunstancia, para cambiar esta situación. Así que Dios quiere usarnos como sus testigos, no como esos mal llamados falsos testigos de Jehová. Nosotros no somos testigos en ese sentido. Nosotros no nos interesa llevarle una religiosidad, algo que nosotros creemos que solo nosotros tenemos la verdad. No, si nosotros no tenemos la verdad está en la palabra, la verdad es Cristo, y nosotros lo que queremos hacer es ser testigos con nuestras palabras y con nuestra vida, ¿verdad? Con nuestro testimonio. Así que yo por eso le decía un día, creo que a usted le decía, ¿va? Que hay situaciones en las que a veces ya no podemos tratar de convencer a otra persona, porque a lo mejor caemos en una controversia, en una contradicción. Entonces ahí es donde tenemos que ser testigos, viviendo nosotros la palabra, viviendo el evangelio. Entonces la gente va a decir, tremendo, cambió, no era así, y entonces ese testimonio impacta. Entonces por eso para terminar, Dios quiere que seamos testigos, y Él nos va a usar como sus testigos, tanto con nuestras palabras como con nuestra vida. Así que gloria a Dios, hermanos, y gracias por haber estado en esta tarde con nosotros acá compartiendo este video, esta enseñanza, esta prédica. Bendecimos su vida. Esperamos que usted también le entregue su vida a Jesús, que usted también le entregue su vida al Espíritu Santo,
que deje que el Espíritu Santo sea el que lo lleve, lo traiga, lo guíe, lo consuele, lo fortalezca. Es una vida de calidad, es una vida maravillosa vivir en el Espíritu. Si no tenemos a Dios en nuestro corazón, andamos errantes, andamos perdidos, sin rumbo, no tenemos propósito en la vida. Pero cuando tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y tenemos al Espíritu Santo como nuestro consolador y nuestro guiador, vamos por buen camino, vamos por buen rumbo, vamos a la presencia de Dios. Que Dios los bendiga. Vamos a terminar con una oración. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por esta hermosa oportunidad de poder bendecir a nuestros queridos hermanos a través de esta palabra. Bendice a Iglesia Filadelfia, a las familias, a esta congregación, pero también a todas aquellas personas que de alguna manera abren, Señor, el canal de YouTube y nos ven. Por favor, Señor, bendice a estas personas que reciban tu palabra, que tengan, Señor, el privilegio de escuchar tu palabra y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Tu vida es como un árbol, dice el Señor, que si está recibiendo esa agua de Dios, va a ser un árbol verde, con hojas verdes, va a dar fruto. Pero si tú no te conectas con Dios, si tú te desconectas de Dios, dice el Señor, que vas a ser como un árbol que se seca y que no da frutos. Así que bendecimos tu vida en esta hora, amado hermano que nos ves, y que la palabra de Dios haya un lugar especial en tu corazón. En el nombre de Jesús declaramos bendición sobre tu vida, bendición sobre tu familia, bendición sobre todo lo que hagas y que sea prosperado. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga y hasta una próxima ocasión.